Voy a compartirles la pantalla. Y bueno, básicamente yo soy la encargada de dar embriología. Les hago una breve presentación. Mi nombre es Viviana Ruiz, me pueden decir Vivi, no hay ningún problema. Actualmente estoy estudiando noveno semestre en la Facultad de Medicina. Hice el curso de instructores de cirugía, también hice el curso de, se llama Trafac Brains, que es el curso del taller para ayudantes de profesor. Y soy técnica de análisis clínicos y justo les puse estas dos fotitos en esta ocasión. La primera es de cuando yo estaba en primerito y la segunda pues ya es de este año que ya estoy por salir, ¿vale? Entonces igual en algún momento todos pasamos por ese primer año que estamos como muy revueltos en todo. Antes de iniciar con la explicación, si tienen alguna duda pueden abrir su micrófono sin ningún problema. En la tablet no me salen las manitas, ¿vale? Si la llegan a levantar, entonces no la voy a ver ni el chat. Entonces si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Ahora, yo voy a estar encargada de la materia de embriología, llevo impartiéndola ya 3 años. Iniciamos con cursos propedéuticos, después ya se hizo el curso para todo el año y generalmente lo que vemos es la división de embriología en 3 bloques. La primer unidad temática o el primer bloque es embriología general, que es el que vamos a comenzar a ver hoy. El segundo es la unidad temática de embriología por aparatos y sistema, donde generalmente se ve sistema nervioso, que es muy extenso ese tema. Se ve órganos sensoriales, oído y ojo. Se ve músculo esquelético, entre otros. En la unidad temática 3 vamos a ver igual aparatos y sistemas, pero aquí ya se va más enfocado al desarrollo de corazón, sistema digestivo, pulmones, genitourinario y un tema que se llama ecología fetal. Entonces, es ir desglosando poco a poquito, ¿vale? La unidad temática 1 la vamos a ver como esta embriología general de qué necesitamos para empezar a formar a nuestro bebé. ¿Qué temas lo componen? Pues la introducción a la embriología, que es la clase que vamos a ver hoy. Vamos a ver ciclo celular y mitosis, biología de la reproducción, que es gametogénesis. Esta se divide en dos, ovogénesis y espermatogénesis. Fecundación, gastrulación, plan básico del embrión y placenta, ¿vale? Generalmente yo a estas alturas ya les había mandado un calendario con las fechas establecidas de las clases. A veces, como los departamentales son en sábado, se nos encimaba con la clase y se las daba entre semana. Por lo regular los hago el jueves, pero ahorita, como los tengo ocupados, si llegara a pasar eso, yo les aviso con anticipación el día y de todos modos se queda grabado. Es por las tardes por mi horario del hospital, ¿vale? Entonces, ¿cómo dividimos o cómo vamos a ir viendo el curso de embriología? A mí me gusta acabar el temario 15 días antes, un mes antes. Una, porque soy muy teta y me gusta que ya todo esté con anticipación. Y dos, porque yo sé que ustedes a veces con sus doctores terminan los temarios antes. Entonces, a lo mejor si nosotros nos adaptamos al calendario que les marca la facultad, que tampoco lo han actualizado, podemos ir en fecundación y sus doctores ya van a ir en placenta, ¿vale? Entonces, me gusta ir como lo más adelantada posible. Introducción a la embriología, nos llevamos una clase. Ciclo celular y mitosis, sí nos llevamos 2 clases. Biología de la reproducción, igual son 2 clases, una por ovogénesis y otra por espermatogénesis. Entonces aquí llevaríamos 3 clases. Fecundación igualmente es otra clase, sería 3, 4, 5. Gastrulación una clase, 7, 8, ¿vale? Entonces, de los demás temas son una clase. Si llegamos a meritar más, pues ya se da. Pero, no, aquí ciclo celular y mitosis son 2 clases, perdónenme. Entonces aquí sería 2 y 3. 4 y 5, 6, 7, 8, 9. Van a ser 9 clases. Como ahorita la facultad no ha sacado y se ha atrasado el inicio, probablemente nos dé la mayor cantidad de clases para que las veamos en fin de semana, en sábado. Todo se queda grabado, no hay ningún inconveniente. Pero es el esquema. Ya en cuanto a la facultad emita el calendario oficial y las fechas de examen, que por lo regular son el fin de semana del 6, 7, 8 de noviembre, pues ya van a tener todo su material listo y este año va a ser una dinámica diferente de dar un mega repaso exclusivo para ustedes. Anteriormente se daba un mega repaso que cualquier persona lo podía
adquirir, que eran aproximadamente 8 horas, 1 hora por tema, donde resumíamos todo, ¿vale? Ahorita quisimos cambiar la dinámica y hacerlo a lo mejor un poquito más breve, solo exclusivo para ustedes. Vamos a trabajar con esta bibliografía. El principal y el que es la base del departamento es el Carson, ¿vale? Es muy bueno en la información y es muy bueno también en los esquemas que maneja. Incluso muchos esquemas que les llegan a preguntar en los exámenes vienen aquí y varias imágenes microscópicas. Igual, el siguiente que es el Arteaga, a mí me gusta mucho porque es muy visual. Es un libro que trae imágenes muy bonitas y del cual igual van a ver que las uso mucho, ¿no? Ya cuando les digo, esta imagen es de El Carson, imágenes del Arteaga, a mí me gustan estos dos como base, ¿vale? Pueden leer el tema y no va a haber mucha discrepancia de información, la que van a encontrar es muy similar una con la otra. Tenemos el Lackman y el Moore de embriología clínica. Estos dos libros a mí en particular se me hacen libros un poquito más resumidos, ¿vale? A lo mejor si los leen van a comprender el tema y les sirve de introducción. Entonces, si quieren un resumen rápido del tema, les va a ayudar mucho. Hay personas que se adaptan muchísimo con los esquemas del Lackman y también es muy válido. Aquí lo importante nada más es corroborar que ciertos genes o ciertas semanas o diferenciaciones coincidan con las que nos dice el Carson, porque a veces es como lo que encontramos, ¿no? Que nos manejan semanas diferentes o nos manejan orígenes diferentes, que son muy mínimas, pero que ya al momento de su examen sí les va a costar a lo mejor esa pregunta, ¿vale? Entonces, siempre van a ver mis clases en estos dos libros. Igual si llegan a tener alguna duda del otro, lo consultamos, los tengo y se los subo a la carpetita. Entonces, estas van a ser las bibliografías que vamos a trabajar. Ahora sí, ya entrando a esta parte de introducción a la embriología humana, es ver la introducción y los procesos moleculares que se van a ver, generalidades de la expresión génica y factores de transcripción y moléculas de señalización, esta primer clase. Igual les repito, cualquier duda pueden levantar, bueno, pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Y si nosotros iniciamos justamente con la parte de se me fue la palabra, perdón, a veces se me traban las palabras. La etimología de las palabras, embrio, nos va a hablar de un embrión. Y logía del estudio. Entonces va a ser el estudio del embrión. Ahora, aquí vamos a hacer, con razón está muy grande la letra, una distinción. Nosotros conocemos la palabra embrión y la palabra feto. Estas palabras no van a ser iguales o sinónimos entre sí. Un embrión nunca va a ser un feto, ¿vale? Aquí nos dice el estudio del embrión, que es una etapa de organogénesis. El feto ya es una etapa de desarrollo. Entonces vamos a estar estudiando cómo se va formando nuestro bebé y qué vamos a necesitar para armarlo. Ahora sí, ya si nos vamos a una definición más operacional, nos va a decir que estudia todos los cambios a los que se somete una célula desde que es fecundado hasta el nacimiento, ¿vale? Aquí vamos a tener presencia justamente de estos factores moleculares, químicos y celulares que van a contribuir a la formación de nuestro nuevo organismo. ¿Qué vamos a necesitar entonces para nosotros armar a nuestro bebé? ¿O qué necesitamos para formar al bebito? Lo primero es conocer nuestra unidad básica funcional, que va a ser una célula, ¿vale? Nosotros vamos a estar guiándonos todo con células y lo que pasa dentro de las células, ¿vale? ¿Qué factores bioquímicos o moleculares están sucediendo para que esta célula se empiece a diferenciar, ¿vale? Este proceso de diferenciación es, ok, tenemos una célula cero, que puede ser lo que quiera, como Barbie, ¿vale? Es una célula indiscriminada que se va a poder diferenciar. Esta diferenciación puede ser en irse a convertir en una célula del sistema nervioso, en una célula cardíaca, en una célula que va a formar parte de la cara, en una célula
que va a formar un gameto, ¿vale? Puede tomar distintos caminos. Es como nosotros, ¿no? Entramos a la carrera, somos médicos generales y de ahí te puedes especializar y diferenciar en gineco, en cardio, en neuro, en lo que ustedes quieran, en nefro, ¿no? Y hay unas cosas que van a tener que escalonar, ¿vale? Tienes que ser primero una célula del sistema nervioso, que es decir, que ya te estás yendo hacia esa rama y necesitas recibir factores moleculares y bioquímicos para convertirte en una célula ependimaria, por ejemplo, que es una célula más específica, que sería como una subespecialización en este caso, ¿no? De que ya te convertiste en gineco, necesitas hacer una subespecialidad para ser materno-fetal. Esto va a ser lo que hacen las células básicamente y las debemos de conocer. También acompañado de esto de las células, cómo se van a conformar los tejidos en en una parte ya más adulta, ¿vale? Aquí es donde va a entrar la parte histológica, ¿vale? La histología nos va a ayudar a ver cómo se ven estos tejidos y los debemos de saber. Si vamos a empezar a ver cómo se forma, lo primero que vamos a ver aquí es nuestro gametito, nuestra fecundación es, ok, ¿cómo está compuesta entonces nuestro gameto a nivel histológico? ¿Cuáles son las características de nuestra célula que va a ser un espermatozoide, un ovocito? ¿Qué células lo recubren? ¿Qué funciones va a tener? ¿Vale? Entonces aquí es conocer la histología de los tejidos y por ende también tenemos que conocer la anatomía. ¿Vale? En dónde está ubicado, las partes que tiene, ok, dónde van a estar nuestros gametos, ¿vale? En el hombre pues van a estar en los testículos, en las mujeres van a estar en los ovarios, pero eso forma parte del aparato reproductor y vamos a tener que conocer también, no vamos a profundizar tanto en anatomía, pero sí las partes clave. Ya conforme avance el desarrollo, sí vamos a necesitar saber, ok, cómo está compuesto anatómicamente el corazón, cómo está compuesto anatómicamente el sistema nervioso central para que nosotros al hablar de lo que se está formando ya lo tengamos en una proyección de cómo está anatómicamente. Por eso a veces embrión se dificulta, porque sí necesitamos ver lo que nos da bioquímicamente, histológica y anatómicamente. Igual siempre les doy una breve como introducción de esta parte de la anatomía para que no nos perdamos tanto. Entonces, todo eso vamos a necesitar para ir armando nuestro bebito. Nosotros vamos a armar nuestro bebé desde cero y lo que vamos a ver en este primer bloque va a ser, primero, la fecundación y qué necesitamos para esta fecundación, que es conocer cómo funcionan las células para que se logre esto. ¿Qué células pueden hacer fecundación? ¿Qué características tienen y qué características tienen el resto, ¿vale? Su tipo de división. Ya después nos vamos a ir meramente a la fecundación. Aquí dentro de la célula también tenemos que ver cómo está su DNA. Una vez que ya se fecunda, se convierte en un cigoto y aquí comienza el proceso ya de la formación del embrión por los procesos de segmentación y de gastrulación. A partir de la gastrulación, que básicamente va a ser un aumento y una proliferación de células que nos va a determinar las capas de donde van a salir nuestros principales, se llaman capas germinales, ¿vale? Nuestras principales celulitas para irse a diferenciar. Todo eso lo vamos a ver ahorita. ¿Para qué? Para comenzar a formar a nuestro bebé. Vamos a verlo como una receta de cocina, ¿vale? O como un paso a paso de cómo armar algo. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a estudiar en la embriología. Como les mencioné, pueden inferir factores moleculares que van a ser todos los factores de transcripción y moléculas señalizadoras que vamos a ver, las reacciones químicas, algunos cambios enzimáticos que se hacen y los cambios que va a ir teniendo la célula, que aquí obviamente vamos a tener varios. Entonces, a veces sí o sea, les hago el comentario de que sí tenemos que conocer bien la célula y los tejidos que van formando, porque les gusta poner en los depas muchas imágenes microscópicas y a veces parece más un examen de histo a un examen de embrio, ¿vale? Entonces aquí tenemos que conjugar todo. Para estudiar la embriología, actualmente empleamos una embriología comparada. Esta embriología comparada nos va a hablar de, ok, nosotros vamos a estudiar cómo se desarrolla nuestro bebé
pero a partir de procesos que pasan en otras especies. Ay, en otras especies que van a ser similares o que comparten los mismos genes, ¿vale? Entonces es una rama de la misma embriología que estudia este desarrollo comparado con el animal. Si ustedes abren el libro, pues van a ver que se van a comparar con larvas, con murinos, que en este caso son las ratitas de laboratorio, o con pollitos, ¿vale? Entonces van a ver de que, ay, así se ve el corazón esta semana porque es más fácil irlo rastreando y son periodos más cortos. Para hacerlo en humanos es más difícil y se tienen que ver principios bióticos, entonces por eso vemos mucho la embriología comparada y al momento de leer a lo mejor van a estar ahí y van a decir, ah, ok, o a lo mejor se los menciono, ¿vale? Entonces por eso usamos la embriología comparada. Dentro de estos periodos vamos a ver que vamos a tener el embrionario y el fetal. Como ya les había mencionado, un embrión no va a ser lo mismo que un feto. Aquí sí ya vamos a hablar propiamente, ¿vale? El embrión va a ser un periodo donde va a estar la organogénesis. Organogénesis. Como su nombre lo dice, órgano, génesis, génesis siempre va a ser la formación de los órganos. Aquí vamos a tener entonces el periodo donde todo se va a comenzar a formar. Las células del ojo, las células del corazón, del sistema nervioso, músculos, todo lo que nosotros conocemos va a ser aquí sus primordios. Cuando hablamos de primordios es cuando son las primeras células que van a ir evolucionando, ¿vale? Entonces, esta organogénesis es un periodo muy susceptible y abarca casi el primer trimestre, ¿vale? Que va del séptimo día, que es cuando ya se encuentra implantado después de la fecundación, hasta la octava semana de gestación. Todos estos semanas, que son casi el primer trimestre, que es el primer trimestre comprende hasta la semana 12, es el periodo de organogénesis y es el más sensible. Como todo se está formando, cualquier agente externo puede llegar a causar daño y que algo de nuestras estructuras salga mal, ¿vale? Es el periodo de mayor sensibilidad. Después de esto, vamos a tener el periodo fetal. Este periodo fetal va a comprender desde la semana 9 hasta el nacimiento, generalmente después de la semana 38, de la 38 a la 40, que es el nacimiento. ¿Pueden nacer antes un bebito? Sí, obviamente no va a tener el desarrollo adecuado de los órganos, pero lo puede hacer. Y es lo que vamos a ver aquí ya. Como una vez que están nuestras células cimentadas, vamos a empezar a desarrollar los organitos. Y estas imágenes me gustan mucho, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo está el ojito, cómo está el cuello, cómo está el bracito, su piernita, todo esto va a ser su columna. En esta región se está desarrollando todavía el cerebro, la orejita todavía no está en su posición. Aquí se empieza a desarrollar caritas y vemos aquí están sus parte del cordón umbilical. Y en esta cavidadcita pues vamos a tener corazón y adentro va a estar sistema digestivo. Esto en la parte embrionaria. Si nosotros nos vamos ya a la fetal que va madurando, pues ya vamos a ver un poquito más la órbita, cómo se forma más su boquita, su cuello, sus bracitos, su piernita, la pancita o la cavidad ya está mejor formada, ¿vale? Entonces es este proceso de diferenciación de cómo vamos a ir viendo. Todo el año de embriología, o al menos que inicien, y todas las unidades temáticas se basan en esto, en el desarrollo embrionario. Vamos a hacer menciones de algunas cosas fetales, sí, pero todo va a ser en el embrión. Entonces vamos a estar durante casi un año viendo desde la séptima semana hasta la octava semana y algo que voy a aclarar desde ahorita es que hay muchos procesos que van a ser simultáneos, es decir, se está desarrollando sistema nervioso y a la vez se está desarrollando sistema cardíaco y cuando se está terminando de desarrollar sistema digestivo ya está desarrollándose sistema urogenital. Entonces vamos a ver por eso que muchas semanas coinciden y que ya vamos a ver que se está formando el estómago, pero también ya vamos a ver el corazón acá a un ladito que ya está formado y sistema nervioso con ciertos cambios a las semanas que se presentan.
¿vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. No. ¿No? Vale, y aquí está justo una imagen que nos describe más, ¿no? Estas son justo de la Arteaga, ¿no? Primera semana tenemos el cumulito de células indiferenciadas. A la quinta semana ya hay un mayor proceso de desarrollo. Octava semana, que ya es justo el punto de corte para decir que es un feto, pues ya vamos a tener todo. Si ustedes analizan, se alcanzan a ver costillitas, los piecitos ya están más formados, las manitas, ojito, ya tiene su orejita bien implantada, su boquita, su nariz, ya todo está mayor, ¿vale? Semana 13, pues ya la piel tiende a hacer ciertos cambios, las manitas ya tienen todos sus pliegues, sus deditos bien separados, la carita ya está madurando, aquí ya estamos con todo, solo está teniendo los últimos cambios, ¿vale? Y aquí ya es un bebito a término. Entonces esta imagen me gusta porque justo nos señala cómo van sucediendo estos cambios. Igual, las semanas entre la 1 y la 8 vamos a ver que va a ser muy similar esta imagen, pero por dentro van a estar sucediendo muchos cambios. Para nosotros poder describir los crecimientos, los cambios y la orientación de nuestro feto, vamos a utilizar planos de orientación como en anatomía, solo que aquí van a cambiar un poquito sus nombres. Ahorita estamos como en una era de cambiar los epónimos, que es llamar ciertas partes o ciertos procesos que se descubrieron, enfermedades, partes del cuerpo, reacciones del nombre, se les ponía el nombre a quien los descubrió, ¿vale? Eso es un epónimo. A llamarlos en un nombre universal que ya haga referencia a la parte que esté, ¿vale? Entonces, vamos a ver que en anatomías se cambian esos, pero en embreo vamos a tener que usar otros. Y va a pasar lo mismo en los planos de orientación. Nosotros vamos a tener 3 planos de orientación básicos. El primero va a ser el plano sagital y se los ilustré primero con dibujitos, ¿vale? Literalmente nos va a partir a nuestro embrioncito en 2 mitades, uno izquierdo y uno derecho. Si nosotros hacemos esta corte y obtenemos estas 2 mitades, pues lo vamos a ver desde este lado izquierdo o derecho. Y puede ser a diversas alturas, ¿vale? Este plano. Ahora, sagital, porque justo las flechas que lanzaban antes como los sagitos quedaban a la mitad y partían eso. No es como si ponen una flecha en una manzana, va a darnos estas 2 mitades. El plano transversal va a ser un corte que nos va a dar una porción superior y una porción inferior y puede ser a diversas alturas, ¿vale? Es como si rebanáramos literal a nuestro fetito. Y esta imagen la vamos a ver mucho para ver cómo están las cavidades, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ver desde arriba cómo está sucediendo. Este es el plan transversal y es de los que más vamos a utilizar. Y el plano coronal, básicamente, va a ser como con una coronita donde se coloca y donde está la estructura coronal y nos va a dar una parte anterior y una parte posterior. Igual vamos a tenerlos a distintas alturas y nos va a ayudar igual a ver cavidades. Igual los solemos usar, pero no tanto. Ahora, una vez ya conociendo estos planitos, pues vemos en el sujeto anatómico y en nuestro feto. La porción superior en nuestro sujeto anatómico, en nuestro feto va a ser la porción craneal o cefálica y nos vamos a dirigir como de, se está desplazando hacia craneal o hacia cefálico, es decir, va a ser hacia la cabecita. La parte inferior, que van a ser los piecitos, acá se va a conocer como la parte caudal, ¿vale? La caudita o la colita de nuestro embrión. Porque si conforme se está desarrollando, esto es una colita, ¿no? Aquí está la columna vertebral. La parte derecha e izquierda permanece igual, ya sabemos que nosotros lo vamos a ver o lo vamos a estudiar en posición anatómica, donde es un sujeto que está frente a nosotros, que ya mide 1,70, pesa aproximadamente 70 kilos, está con una posición libremente escogida. El fetito va a ser algo similar y lo vamos a ver en esta posición anatómica donde el fetito está frente a nosotros y la parte derecha del feto va a ser
nuestra izquierda, ¿vale? Y la parte izquierda del feto va a ser nuestra derecha. Entonces aquí sí vamos a seguir conservando esta parte. El plano transversal, pues igual, va a seguir siendo lo mismo y ahora vamos a tener estas diferencias. La parte anterior se va a llamar ventral, ¿vale? Porque va a estar desarrollado o va a estar enfocado justo en el desarrollo de estructuras ventrales. Y la parte posterior va a ser la parte dorsal. Entonces van a ser los principales cambios que vamos a tener. En lugar de anterior y posterior, va a ser ventral y dorsal. En lugar de superior e inferior, va a ser cefálico y caudal. La izquierda y derecha se mantienen. ¿Y cómo vamos a tenerlos distribuidos? Pues bueno, aquí tenemos la parte craneal, aquí tenemos la parte caudal, la parte ventral y la parte dorsal. Estoy en un feto. En un embrión vamos a decir, ok, se desplaza hacia craneal, es decir, hacia la parte superior, se desplaza hacia dorsal, hacia atrás. Hay estructuras que van a necesitar migración. Por ejemplo, aquí está el ojito, aquí está la orejita, aquí todavía se ven los arcos faringeos, corazoncito, digestivo, una manita y por acá va a estar saliendo la otra patita. ¿Vale? Entonces vamos a decir, ok, está creciendo entonces o se está desplazando hacia ventral, se está desplazando hacia dorsal o se está desplazando esta estructura hacia caudal, ¿vale? Así vamos a estar hablando en nuestro feto, de nuestro embrión. Y aquí pues ya, ¿no? Igual las partes. Lo proximal va a ser lo más cercano al tronco. En este caso va a ser, por ejemplo, tenemos nuestro bracito. El hombro va a estar más proximal que nuestro codo, pero también puede hacerse con alguna otra articulación. Por ejemplo, tenemos los deditos de la mano. La muñeca va a ser más proximal y los dedos van a ser más distales con referencia a la articulación del codo. Eso es lo que vamos a ver, distal, proximal, ¿vale? Entonces, proximal es lo más cerca que tengamos, ya sea a una articulación o al tronco, y distal lo más lejano. Ahora, vamos a ver cuando algo está lateral o cuando algo está medial. Cuando algo está lateral es que queda por afuera o que se está desplazando hacia la parte exterior del tronco de nuestro fetito. Cuando hablamos de algo medial, esto se está desplazando hacia el centro de nuestro fetito. Entonces, si hablamos del bracito, esta porción del brazo es medial y esta porción del brazo es lateral. ¿Vale? Entonces aquí sí vamos a hablar. Ok, va a existir una parte medial, una parte lateral, y son conceptos que deben de quedar claros en esta parte desde este momento, ya que algo que se me había olvidado mencionarles es que justamente el embrioncito, si nosotros lo comprendemos bien desde este primer bloque, nos va a dar las bases para comprenderlo el resto de los bloques, ¿vale? Porque si no aprendemos estos conceptos de cómo se forma y qué necesitamos para armar nuestro embrión, en los bloques posteriores vamos a tener que regresar a repasar algunos temas, algunos conceptos. Una vez que ya tenemos bien ubicado los planos anatómicos de nuestro fetito, ya vamos a poder hablar entonces cuando una estructura se desarrolle o de sus partes. De estos planitos, ¿alguna duda, chicos? No. Vale. Y aquí dentro de la embriología vamos a ver que existe algo que se llama teratología, ¿vale? La teratología es igual, nos vamos al origen en la etimología de la palabra, vamos a ver que terato viene de teratos, que es un monstruo, y logía, pues el estudio. Entonces era como el estudio de los monstruos o de los bebitos que nacían con malformaciones. Por lo tal, en la actualidad, teratología, su definición va a ser estudio de malformaciones congénitas, y estas malformaciones congénitas pueden desarrollarse en la etapa embrionaria. Hay algunas que son en la etapa fetal, pero su mecanismo ya es diferente, ¿vale?
Estas van a ser causadas por un teratógeno. Ese teratógeno es como tal el agente que nos va a provocar la malformación. Puede ser algo mecánico, algo físico, algo químico, algo biológico, y todo esto va a influir durante estas etapas, ya sea, voy a pasar esto por acá, ya sea la etapa embrionaria, que es la más susceptible, o la etapa fetal, ¿vale? Y va a generar una alteración de manera permanente, ya no se va a poder modificar, ¿vale? Porque está actuando desde la primera formación de los órganos. Entonces aquí el órgano puede formarse de una manera normal. Puede haber un dedito de más, puede haber quistecitos en los riñones, en el hígado, ¿vale? Y eso ya va a ser muy difícil que se modifiquen, o a lo mejor la anatomía normal ya no va a ser. Entonces, como va a haber diferentes cambios, anatómicamente compartimos todo, pero puede haber estas variantes, ¿vale? Que pueden ser normales o ya una malformación propiamente. ¿Qué pueden ser estos agentes? Puede ser algo mecánico, por ejemplo, si el feto que va a estar justamente rodeado de líquido amniótico y de estas bolsitas, se reduce el espacio, va a ser como si lo encerráramos y se dejara de mover. Entonces, lo mecánico casi siempre va a ser malformaciones musculoesqueléticas, ¿vale? Porque van a imposibilitar que el feto se mueva, entonces va a empezar a deformar sus manitas, va a empezar a deformar sus piecitos por falta de espacio. Lo físico pueden ser agentes que están en el medio, ¿vale? Lo químico se va igual a relacionar con lo físico, por ejemplo, que químicamente podemos tomar algún fármaco, ¿vale? Pero también este fármaco va a modificar a las células de nuestro fetito, ¿vale? Entonces, por eso hay muchos fármacos que no se pueden tomar en las embarazadas porque podrían generar una malformación. Hay una clasificación de la FDA que nos dice que es así es una clasificación en Estados Unidos americana, que nos va a medir el riesgo de los fármacos que son teratogénicos y no, es decir, que causan o no malformaciones. En lo físico, por ejemplo, podemos poner la radiación, ¿vale? Que genera también malformaciones. Y en lo biológico, algunos virus y bacterias. Hay un tema especial para todo esto, pero en resumen, la parte biológica vamos a tener algo que se llama TORCH, que nos habla de microorganismos, parásitos como la toxoplasmosis, otros como el herpes, que también puede generar alteraciones en las células, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes que ya les mencioné, que van a generar esto, ¿no? Sífilis también. Entonces es como un acrónimo para dar todos estos cambios. Ahora, ¿por qué nos importa? Nos importa ver qué es un teratógeno, qué es la teratología, porque esto nos va a dar un cierto riesgo de inducción a anormalidades y anomalías congénitas que se pueden solucionar o no y que puede ser viable o no nuestro fetito, nuestro embrión, es decir, que este embrión pueda nacer o no. Y vamos a tener periodos críticos. Vale, aquí vamos a estar midiendo en esta gráfica el riesgo que se presenta, perdón, se mueve muy rápido. Y acá las semanas, ¿vale? La semana 0, la semana 3, la semana 5, la semana 8 y de ahí hasta la semana 38, ¿vale? Entonces, en el primer periodo de la semana 0 a la semana 8, que estamos en el periodo embrionario, vamos a ver que de la 0 a la 3 el riesgo es muy chiquito. Después va a ir aumentando hasta la semana 5 tener su pico máximo y a la 8 comienza a descender. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo este tiempo, cualquier agente puede ser lesivo para nuestro fetito
y modificar su estructura. Todo este tiempo. Antes sí lo pudiera hacer y después también, pero el riesgo va a ser menor y el tipo de malformación va a ser menor, ¿vale? Igual, ya hacia el momento del parto sí va a haber un riesgo, nunca va a ser cero, pero va a ser menor. ¿Cómo lo vamos a traducir? En los siguientes procesos. De la semana 0 a la semana 2 vamos a tener una etapa que es no sensible y la tasa de letalidad o de que este fetito se logre es muy alta, ¿vale? De letalidad, de que no se logre. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, desde el momento en que se fecunda hasta que se convierte en un embrión bilaminar, es decir, dos capas de células. Aquí todavía no tenemos nada formado de órganos, solo son las células que se van a diferenciar. Es un periodo no sensible a estos teratógenos porque las células, como están dividiéndose y están en un proceso de segmentación, son como Barbie, ¿vale? Van a ser totipotenciales que pueden hacer lo que ellas quieran, diferenciarse en lo que ellas quieran y cualquier daño que reciban lo pueden modificar y seguir su curso. Pero así como lo pueden modificar, puede ser no viable y que ese embrioncito se pierda, ¿vale? Y nunca se logre ver como un embarazo. A lo mejor sí puede ser una de la parte de abortos espontáneos que menos se registran y que más pasan desapercibidos porque son las primeras 2 semanas. La mujer puede estar embarazada, a lo mejor tener una menstruación con un flujo anormal, es decir, que sea excesivo, algún pequeño retraso 1 o 2 semanas, pero pues nunca supo que estaba embarazada y ese fetito por diversas exposiciones no fue viable. Después, si ya logramos pasar estas 2 semanas, este embrioncito bilaminar, entre la semana 0, bueno, entre la semana 3 y la semana 8, vamos a tener este periodo que es altamente susceptible. Susceptible, ¿vale? Dentro de esto ese es el periodo de mayor sensibilidad porque cada órgano tendrá también un periodo de sensibilidad máxima. Y hay una tablita, les digo, este tema se ve más a fondo en bloque 3, pero aquí lo debemos de ir conociendo para ver qué necesitamos para que nuestro fetito sí se logre en el ambiente. Cada órgano tendrá un periodo de sensibilidad máxima, ¿vale? De la semana 3 a la semana 8, sistema nervioso siempre va a estar en riesgo, ¿vale? Siempre. A lo mejor ahí semana 3 4 hace un pico más la parte cardíaca, el sistema genitourinario no va a tener tanta sensibilidad las primeras semanas, pero aumenta entre las semanas 7 y 8. Entonces aquí es un mito donde muchas veces les dicen a las embarazadas, oye, no vayas a anunciar tu embarazo hasta los 3 meses, porque si no se puede no lograr, ¿vale? Porque es el periodo donde más pérdidas hay, el primer trimestre, porque se está dando todo esto y nos exponemos a todo, alcohol, humo de cigarro, fármacos, el medio, que si estás en una cerca de una industria y hay muchas fábricas que emiten radiación, que emiten residuos, zonas, por ejemplo, Xochimilco, Iztapalapa, o Azcapotzalco, perdón, acá, por ejemplo, Xochimilco, tiene mucha exposición como lugares de campo a pesticidas que también al ser inhalados pueden generar malformaciones. La parte de Iztapalapa, Azcapotzalco, que son muchísimas fábricas, tienen mayor riesgo a generar justamente em, radiaciones o desechos que dañan, ¿vale? Entonces, todas estas zonas sí nos van a ayudar. Entonces, son factores en los que depende el desarrollo del fetito. Y ya la última parte es justamente pasar a la etapa fetal, donde es una sensibilidad menor, ¿vale? Es una sensibilidad decreciente. Sí va a haber sensibilidad a ciertas cosas, pero el daño va a ser menor, ¿vale? Y es el periodo donde va a estar madurando nuestro feto. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Hay antihipertensivos que no se pueden usar porque los riñoncitos del feto ya están funcionando y también atraviesan la barrera placentaria y ese antihipertensivo tendrá efecto en los riñoncitos del feto. Entonces, aunque los riñones se hayan creado
en la organogénesis de una manera adecuada si nosotros nos exponemos a estos fármacos antihipertensivos, que son los YECAs, que son inhibidores de enzimas convertidores de angiotensina. Ahorita no se preocupen por saber qué es eso. Van a actuar a nivel renal y también nos van a afectar el riñoncito de nuestro feto y pueden generar daños irreversibles, ¿vale? Entonces sí hay sensibilidad, pero ya es menor, ¿vale? Ya va a afectar de diferente manera. Esto por la parte de los teratógenos, ¿vale? Ahora, ¿por qué los mencionamos? Porque estos teratógenos pueden afectar directamente la expresión genómica o el DNA de nuestra célula, ¿vale? Esta celulita, que es la que nos va, o de nuestras células, que nos van a marcar y que van a tener todo el material genético para que nosotros, como seres humanos, nos desarrollemos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? A nuestra célula, que es nuestra unidad básica funcional. Si nosotros nos vamos a un aspecto más histológico, vamos a ver que esta célula es nuestro primer nivel, después se conglomeran células y nos forman epitelios. Estas células también se pueden conglomerar y formar tejidos. Estos tejidos van a formar órganos y los órganos forman sistemas. Aquí vamos a seguir el mismo principio. Esta unidad básica funcional va a estar compuesta por diferentes organelos. A nosotros nos interesa saber que está cubierta por una membrana celular. Está el citoplasma, donde están los organelos, y está nuestro núcleo, donde va a estar guardado todo el material genético, ¿vale? Entonces, en este núcleo, nosotros vamos a tener nuestro DNA o ADN, como lo quieran mencionar. DNA o ADN es lo mismo, ¿vale? En este DNA va a estar guardada toda nuestra información genética y vamos a guiarnos entonces aquí a partir ya del dogma central de la biología molecular. Molecular. ¿Qué nos va a hablar? Ah, justo aquí estaba ya escrito. Este dogma central de la biología molecular, de cómo este DNA nos va a enviar las señales para que nosotros podamos emplear el material genético. ¿Por qué? Porque el desarrollo embrionario está dirigido por genomas, ¿vale? Para que nosotros podamos formar o empezar a armar a nuestro embrión, necesitamos generar justamente o ver dónde están estos genomas que contienen toda la información que se requiere para crearlos. Desde cómo se va a llevar la señal para que se nos dé una enzima, una proteína, una célula se diferencie, una célula prolifere. Todo va a estar en el DNA. La siguiente clase vamos a hablar del DNA, de cómo se compacta, de cómo se almacena en la célula en cromosomas y cuáles son todas las características del cromosoma. Ahorita vamos a ver cómo está nuestro DNA de manera así general, ¿vale? Es una cadena doble de ácidos nucleicos. De ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos se van a unir entre sí y van a ser pares, ¿vale? Vamos a tener diferentes ácidos nucleicos dependiendo si es ARN o ADN. El ADN va a tener principalmente adenina, timina, guanina y citosina. Y va a ser como un rompecabezas, ¿vale? Uno va a ser compatible con el otro y van a estar unidos justamente en cadenita y va a ser lo que nos permite estar estabilizando. Dentro de todo este DNA y estas dobles cadenas, nuestros ácidos nucleicos van a ser macromoléculas, ¿vale? Que están formadas por la unión de estos mismos y se encargan de almacenar toda la información genética, ¿vale? Y van a participar en esta síntesis. El ADN es un ácido desoxirribonucleico. Perdón, se me traba. Dejen tomar agüita porque ya se me secó la garganta. Desoxirribonucleico.
Va a leerse en sentidos en los que van a entrar enzimas, ¿vale? Va a tener un 3 y un 5, entonces se va a leer de 3 a 5. Nosotros vamos a mandar a alguien a que analice todo nuestro DNA en esta dirección y encuentre el gen que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, el primer gen que va a ser un gen de diferenciación. Entonces, para que nosotros poderlo localizar o poder sacar su información, nosotros vamos a tener aquí, ¿vale? La localización de nuestro gen. Pero necesitamos hacerle una copia, ¿vale? A este proceso de sacarle copia a nuestro DNA se le va a llamar duplicación. Duplicación, ¿vale? En esta duplicación o síntesis también se le llama, todo nuestro material genético se copia tal cual, ¿vale? Es como si le sacáramos una copia. A este que ya le sacamos una copia, le vamos a hacer un resumen y le vamos a sacar lo que nosotros queramos. Y va a ser una transcripción. Esta transcripción nos va a dar como resultado una sola fibra de material genético, que es el ARN, ¿vale? Que son ácidos ribonucleicos. Y aquí ya van a cambiar los ácidos nucleicos que se encuentren. Pero ya va a ser una forma más sencilla de localizar este mismo gen que nosotros queremos, ¿vale? Que aquí ya quedó más al descubierto y decimos, ok, de este queremos sacar información. Y el siguiente proceso que va a ser o que va a suceder es una traducción. Esta traducción ya es, ok, este gen me está codificando para generar una proteína. Puede ser una proteína, puede ser una enzima, que finalmente es una cadena de aminoácidos. Y estos nos van a llevar las señales para activar o inhibir, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de que algo se activa, es que estamos potenciando que suceda una reacción o que suceda un cambio, un crecimiento. Cuando hablamos que algo se inhibe, es que se detiene esta acción, este crecimiento. Entonces, así de manera muy general, es como se van a ir interpretando en este modelo de la biología molecular. ¿Por qué les digo que es muy general? Es un tema muy amplio y van a tener todo un bloque de bioquímica para verlo. ¿Qué nos interesa saber? ¿Cómo vamos a obtener nosotros esta información para traducirla? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No. No, vale. Entonces, vamos a ver esta parte de los genes que contiene nuestro DNA. Un gen está formado por una secuencia de ADN, en este caso de ácidos nucleicos, ¿vale? Y es la unidad básica de la herencia. Todos los genes que nosotros los tengamos aquí, buenos o mutados, se van a heredar. Hay mutaciones que se pueden heredar y hay otras que no, dependiendo cómo se originen, ¿vale? Pero eso ya lo estudia la genética. Este gen, que es una secuencia del ADN, va a estar en todo esto, ¿vale? Y vamos a ver que van a tener características de, como le dijimos, heredar, que es una transmisión de progenitores a la descendencia. Y aquí también se van a transmitir algunas características, descendencia, de la adaptabilidad, ¿vale? Hay genes que están conservados filogenéticamente que nos han ayudado a la evolución y a distinguirnos como humanos y van a estar altamente conservados y se van a ir pasando hacia las generaciones. Y a lo mejor, si dentro de la edad reproductiva hay un gen que nosotros podemos modificar a favor de la evolución, porque finalmente seguimos siendo mamíferos y seguimos formando parte de una jerarquía animal, se van a conservar y si no se van a ir eliminando ciertas cadenas, pero por lo general se conservan o se mejoran ciertos genes, ¿vale? Lo mismo pasaría con una mutación. Ahora, hablando de la descendencia y de la evolución, el cuerpo, si detecta alguna normalidad, va a tener muchos mecanismos
en este periodo embrionario de eliminarlos, ¿vale? O de desecharlos si ve que no es bueno para la descendencia, para la supervivencia justamente que vamos a tener. Y también va a haber cosas que ya no van a ser de involución, ¿vale? Que se van a ir perdiendo aunque sean necesarias o que se van a ir desgastando más. Entonces aquí pues va a ser esa transmisión. El gen puede estar bien o puede estar mal. Y también contiene información que especifica tanto rasgos físicos como biológicos. Y de aquí vamos a partir con dos conceptos. Si vamos a encargarnos de los rasgos físicos, se va a llamar un fenotipo. Y si es algo biológico, se va a llamar genotipo. ¿Vale? El fenotipo es algo que vamos a poder ver y el biogenotipo es algo que no vemos porque está en el interior de las células, ¿vale? Como los rasgos físicos. Aquí hay algunos que se pueden compartir, pero todos los seres humanos van a ser diferentes por eso, a excepto que sean gemelos idénticos y que vamos a ver cuál es su origen. Y aún así va a haber variaciones en los rasgos físicos muy mínimas. Pero por eso todos somos diferentes, ¿vale? Estos rasgos físicos pueden ir desde el color de piel, la forma de los ojos, la forma de la boca, la forma en que tenemos los huesos de la cara, el tipo de cabello, el color de cabello, todo, ¿vale? Por eso hay como gran variedad. Entonces, siempre que les hablen de fenotipo, acuérdense de lo que pueden ver y de las diferencias que hay entre una persona. O igual, hay personas que entre familia tienen fenotipos muy fuertes y que se van heredando esos rasgos físicos. Por ejemplo, el típico ejemplo que hacen en Eugenio Derbez con sus hijos y con sus nietos, que todos se parecen porque su fenotipo es muy fuerte y es dominante, ¿vale? Y lo mismo pasa con ciertas familias, entonces acuérdense en todo lo que están viendo. El genotipo va a ser todo lo biológico que no podemos ver, pero que está ahí, ¿vale? Que se almacena. Todo esto es lo que nos va a distinguir de un gen. ¿Cómo se va a codificar un gen? Pues por el proceso que ya les mencioné, ¿vale? Vamos a tener la duplicación de ese segmento, después viene una transcripción, posterior a esta transcripción viene una traducción y después ya viene la señal que va a ir a actuar por medio de una proteína, una enzima o alguna hormona. Vamos a ver que existen aproximadamente 23,000 genes, ¿vale? Del genoma humano. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos genes. Y antes se creía que un gen codificaba para una proteína en específico y aquí no. Aquí vamos a ver por ya toda la actualidad y todos los estudios que se han hecho que un gen puede codificar para diferentes proteínas y diversas proteínas pueden ser sintetizadas por diferentes genes. Es decir, nosotros podemos tener aquí, aquí y acá centros para codificar la misma proteína o la misma señal, ¿vale? Pero también podemos ver eso en la parte de que un gen una proteína puede estar en diferentes genes, pero también podemos hablar que este gen de aquí nos va a codificar tres proteínas diferentes, ¿vale? Una proteína A, una proteína B y una proteína C. Entonces, todo esto se ha hecho para conservarlos de ciertas mutaciones, ¿vale? De ciertas alteraciones que pueda haber. Ok, tenemos que la proteína que se sintetiza en el lugar de acá, esta proteína es la misma de aquí, pero aquí esta proteína ella se mutó, ¿vale? Puede tener alteraciones, pero como la estamos sintetizando en otros sitios, la podemos obtener, ¿vale? Entonces estos son rasgos del genotipo. Ahora, si nosotros ya nos vamos a una parte más molecular, vamos a ver que en nuestros genes vamos a tener estas cositas que se llaman exones e intrones, ¿vale? Y regiones promotoras, que son una serie de aminoácidos o de ácidos nucleicos que se repiten, bueno, de ácidos nucleicos principalmente, perdónenme, antes de empezar a codificar, ¿vale? Entonces vamos a ir leyendo y cuando empiecen a encontrarse muchos, por ejemplo, esta es la caja Tata.
que van a ser dos ácidos nucleicos que se les mencioné, que va a ser adenina y timinas, ¿vale? Entonces, cuando empiecen a encontrar muchas adeninas y timinas repetidas, déjenme tomar tantita agua, van a empezar a ver que sigue después un gen que necesitamos leer. Los intrones no codifican, ¿vale? Estos que están aquí no codifican. ¿Qué quiere decir? Estos no leen información y no transmiten información y solo van a estar estabilizando. Los exones es donde vamos a encontrar los genes que sí codifican o de donde vamos a sacar la información que necesitamos, ¿vale? Y estos ya van a irse justamente a hacer el proceso de duplicación, transcripción, traducción y enviarnos la señal por una proteína o una enzima. Esto por esta parte de los genes de manera general, ¿vale? Como esta secuencia donde vamos a ir adquiriendo nosotros. ¿Por qué es importante revisarlo? Porque a partir de estas proteínas, enzimas, hormonas, vamos a encontrar ya sea moléculas señalizadoras para ejercer una función de nuestra célula o activar factores de transcripción que nos saquen toda esta información y nosotros podamos empezar a sintetizar factores para que nuestras células puedan proliferar, es decir, aumentar cantidad, diferenciarse, que se vayan a un linaje en específico o que vayan generando cierta apoptosis, es decir, que se mueran o no, entre ellas, ¿vale? Hasta aquí de toda esta parte de los genes, ¿alguna duda? No, No. ninguno. ¿No? Vale. Por eso es la razón de que lo vemos. Ahora, tenemos el genotipo y el fenotipo. Ya habíamos hablado de esto, ¿vale? El genotipo es la composición genética y específica de un individuo. ¿Podemos compartir genes entre nosotros? Sí, pero cada quien, individuos, va a tener sus propios genes y van a incluir todos los genes heredados, ¿vale? Y van a ser diferentes combinaciones. A lo mejor mis genes van a ser más cercanos a los de mi hermano, pero van a ser más lejanos a los de otra persona, ¿vale? Entonces, cuando mis genes se combinen con los de otra persona, vamos a combinar los dos y se van a heredar genes totalmente diferentes a los que tenía la familia de esa persona y a los que tengo yo, ¿vale? Entonces, esta información genética está en la parte interna del individuo, ¿vale? Va a estar todo determinado en sus células y no es observable, no es algo que podamos ver, ¿vale? Porque está literalmente en el DNA. Ahora, se hereda de padres a hijos y determina posibles características que un individuo puede tener. Aquí vamos a ver que tenemos justamente a lo mejor, este ejemplo me gusta ponerlo, ¿vale? A la mamá, vamos a hacer una bula de este color. Y al papá, ¿vale? Cada quien tiene un genotipo distinto. Ellos no saben y nosotros no podemos observar sus genotipos, pero son diferentes entre sí. Ahora, cuando estos genotipos se combinan para dar lugar ya sea a un hijo o una hija, va a ser un genotipo totalmente diferente al de mamá y al de papá. Y va a tener características de mamá y de papá, ¿vale? Esto está dentro de la célula, no lo podemos ver. Ahora, ¿cuándo lo podemos ver? Cuando estos genes nos codifican para un rasgo físico, que sería el fenotipo, que son ya todas las características observables. Es un aspecto físico, es su apariencia, ¿vale? Y es ya la manifestación física de la información genética. Y puede variar entre un individuo con el mismo genotipo, ¿vale? Que les decía que la única manera de que dos individuos
tengan el mismo DNA es que sean gemelos idénticos. Ahora que hagamos fecundación y todo eso, vamos a entender el por qué, no me quiero adelantar. ¿Cómo lo vamos a observar? Bueno, vamos a ver que esta personita de acá tiene el cabello ondulado y negro, que es el papá. La mamá lo va a tener castaño, pero lacio. En su interior, el genotipo de mamá nos dice que su gen de cabello lacio dominó porque es más fuerte. Y en papá, su gen de cabello ondulado, igual, dominó porque es más fuerte. Cuando se combinan, ya están intercambiando estos dos genes. Entonces, el cabello de mamá predominó en que fuera lacio, le ganó al ondulado del papá. Ay, me quedo bien pesado. Entonces, la futura o el futuro hijo va a adquirir el cabello lacio, pero el gen que nos dijo, ok, no ganó el cabello castaño, ganó el cabello negro. Entonces va a ser un cabello lacio, pero negro, ¿vale? En su DNA, esta persona va a tener igual el gen para el cabello ondulado, pero va a estar apagado, no se va a expresar, pero va a estar ahí. Igual el gen que tenga para el cabello castaño va a estar ahí, pero va a estar apagado, pero no se va a expresar, no lo vamos a poder ver. Quizá cuando esta persona tenga un hijo, pueda heredar el cabello ondulado o se pueda expresar en su hijo el cabello ondulado o el cabello castaño, ¿vale? Entonces, vamos a tener almacenada en el genotipo información genética que puede estar apagada o prendida, y la que esté prendida la podemos ver reflejada en los rasgos físicos en el fenotipo, ¿vale? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Sí. Vale. Vamos a tomar entonces un descansito de 5 minutos de aquí a las 10, 11 y regresamos, ¿vale, chicos? Y bueno, vamos a ver entonces aquí los factores de transcripción y las moléculas señalizadoras, ¿vale? Que nos van a ayudar básicamente a enviar las señales que necesita nuestra célula para comenzar a crecer o para comenzar a diferenciarse. Los factores de transcripción van a ser proteínas. Estas proteínas se encargan de unirse al DNA. Entonces, estas se unen directamente al DNA de las regiones promotoras de los genes, que les dije que era esta repetición de ácidos nucleicos para comenzar a codificar algo, ¿vale? Y tiene un dominio de transactivación de un gen, que es algo importante. Dominio de transactivación de un gen, es decir, los pueden prender o los pueden apagar. Entonces, tenemos justamente que van a interactuar con una polimerasa y otros factores, entonces van a regular directamente el ARN, ¿vale? Lo que se está transcribiendo. Por eso su nombre, ¿vale? Regula el ARN y es todo lo que se está transcribiendo. Entonces va a llegar directamente por un factor dentro de la célula al ADN dentro de la célula y va a mandar a que se exprese un gen, ¿vale? Va a activar un gen, por así decirlo. Vamos a tener factores generales. Estos factores generales van a ser en todas las células, ¿vale? Todos están presentes en todas las células, no importa si ya son células adultas o no. Los factores específicos vamos a ver que están presentes en ciertos tipos celulares y en este caso
van a ser en fases concretas del desarrollo. Van a estar solo en el desarrollo. Y nos van a marcar justamente un patrón de desarrollo. Son los que nos interesa ver entonces, los factores de transcripción específicos. Pueden ser potenciadores y al ser potenciadores, activan la utilización, ¿vale? ¿Para qué? Para transcribir. Es lo que les decía, básicamente los prende. O pueden ser silenciadores. Al ser silenciadores, los inactivan, ¿vale? Inhiben la transcripción. Aquí entonces ya no, aquí inhiben transcripción. Esto por parte de los factores de transcripción. Entonces, su nombre lo dice, actúa en el DNA y va a regular esta parte. Tenemos por su parte las moléculas señalizadoras, ¿vale? Estas moléculas señalizadoras van a salir de una célula y producen efectos sobre otra. Aquí les puse este dibujito, lo vuelvo a poner. Y producen efecto sobre otra, ¿vale? Aquí vamos a ver que muchas pertenecen justamente a familias de proteínas similares y aquí vamos a tener los factores de crecimiento. Su nombre los dice, van a estimular que una célula crezca. Pueden ser factor de crecimiento fibroblástico para que los fibroblastos crezcan, factor de crecimiento morfogenético óseo, los BMP, ¿vale? Van a ser factores que van a estimular eso. Entonces, nuestra célula A va a enviar la señal de que necesita un factor de crecimiento. Esta señal se va a recibir en un receptor, ¿vale? Se va a acoplar y una vez que entre en contacto con el receptor, va a ser como un chisme, ¿vale? Le va a ir pasando la señal a la célula por intermediarios hasta que llegue al DNA a la región que se quiera, ¿vale? Entonces, a este chisme que se va a ir pasando lo conocemos como cascada de señales. En una vía de una transducción de la señal, ¿vale? E influye a los productos generados. Entonces, ya una vez que llega esta cascada de señales al ADN, va a ser el mismo proceso de transcripción, traducción y nuestro producto final, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, una proteína. Esto es una molécula señalizadora. Ahora, moléculas señalizadoras y factores de transcripción vamos a tener muchos. Entre ellos, a nosotros nos interesa conocer los especiales, los que vamos a estar hablando todo el año, ¿vale? Dentro de los factores de transcripción vamos a tener proteínas homeodominio, y secuencias que se llaman homebox. ¿Qué van a hacer estas? Van a ser proteínas que tienen un grado elevado de conservación filogenética y están compuestas por 60 aminoácidos y este gen codifica 180 nucleótidos, ¿vale? Va a ser estos 180 nucleótidos la secuencia homebox. Entonces son de los más conservados, ¿vale? Después vamos a tener otros que son los genes Hox, que vamos a hablar un poquito más de ellos y su relevancia, pero estos genes Hox contienen al menos 39 secuencias o genes homebox, entonces van a ser igual altamente conservados y van a estar en cromosomas diferentes. Aquí van a haber un papel en la segmentación, ¿vale? Entonces los genes Hox, recuérdenlo, van a ser importantes para segmentar a nuestro embrión por niveles. De grosso modo, vamos a decir que gracias a estos genes Hox vamos a tener especificado que las costillas salgan en el tórax y no salgan en el cuello, o que en el cuello no salga una costilla, vaya. Vamos a tener otras de la familia Homebox, que pueden ser los genes POU, que pueden ser las proteínas LIM,
los genes de LX, los MSX, y van a tener sus características, ¿vale? Los POU van a codificar 75 aminoácidos, los LIM es una familia de proteínas igual de medio dominio, los DLX son genes que conservan mucho su patrón justamente filogenético y nos van a ayudar al patrón corporal. Los genes MSX van a ser homólogos, es decir, similares a los Genbox, y van a ser importantes en el desarrollo embrionario a nivel de extremidades, ¿vale? Y aquí vamos a ver que estos van a tener una capacidad proliferativa postnatal, ¿vale? Entonces van a ser muchas secuencias. Vamos a tener también otra familia, que es la familia T-Box. Esta familia T-Box va a ser igual una región conservada de 180 a 200 aminoácidos y se van a enlazar por secuencias de nucleótidos, ¿vale? Es una familia evolutiva igual y va a ser para los linajes celulares. Aquí vamos a tener linajes como endodermo y mesodermo. Y va a haber diferentes modos de transcripción. Los genes SOX también son otros importantes. Aquí los genes SOX están principalmente igual en familias con un neodominio que tiene un grupo de movilidad alta y actúan para modificar la expresión diana y, por ejemplo, los genes SOX están implicados en el desarrollo genitourinario para la especificación del gen SRY, que es el que nos da el gen para los hombres. Y hay también un gen supresor de tumores, se los voy a escribir acá, que es el WT1, que es gen supresores de tumor de Williams, perdón, y es un gen que está en la vida prenatal, pero también es un importante factor para el desarrollo y la formación de riñones y gónadas, ¿vale? Entonces va a haber N cantidad, pero lo que yo quiero que se queden estos factores de transcripción es que actúan directamente en el DNA, que son filogenéticamente conservadas, y por ejemplo los genes HOX, que van a ser de segmentación, que sí se acuerdan que son de segmentación porque se los pueden preguntar, los T-Box, que nos van a dar linajes de endodermo y mesodermo, los LIM, los DLX, perdón, en el patrón corporal, y los MSX con una capacidad de proliferación postnatal. Entonces, lo más que les llegan a preguntar es eso, ¿vale? No tanto cómo actúan, sino cómo los vamos a ver traducidos. Dentro de las moléculas señalizadoras, pues íbamos a tener factores de crecimiento, ¿vale? Dentro de estos tenemos el factor o la familia de factores de crecimiento transformante beta. Estos van a constituir moléculas que cumplen con funciones durante la embriogénesis, ¿vale? Y el desarrollo postnatal. También vamos a tener dentro de ellas las proteínas morfogenéticas óseas que se van a asociar como BMP y van a ser procesos de inhibición o de activación. Tenemos a los FGF que van a ser la familia del crecimiento fibroblástico, que van a ser el crecimiento de fibroblastos y se asocian a la matriz extracelular, la familia Het de Hoop, que es Sonic, Hedgehog. Y este es el más chismoso, ¿vale? Que es una proteína que está muy conservada y que actúa como un activador o como un apagador, ¿vale? De transcripción y estimula la expresión génica dependiendo de su cantidad. Y tenemos otra familia que es la WNT, ¿vale? Entonces, esta familia WNT es un papel en gastrulación para formar estructuras. ¿Qué quiero ver de esta diferencia? Que las moléculas señalizadoras eran factores de crecimiento, ¿vale? Nos van a ayudar ya como al desarrollo de las células y por las moléculas señalizadoras. Los factores de transcripción nos van a dar ya un poquito más el linaje o las divisiones, ¿vale? Van a ser más específicas. Y les dejé este cuadrito que resume eso, ¿vale? Por ejemplo, los factores HOX van a generar la segmentación craneocaudal, los PACs
el sistema nervioso y los órganos de los sentidos, que en este caso serían ojo y oído, y la parte de la interacción entre el epitelio y el mesénquima, los LIM, que nos puede dar una ausencia de cabeza en mamíferos, los DLX para el desarrollo de extremidades, los MSX para la interacción del epitelio, los TBOX, el desarrollo de extremidades, y el SOX implicados en el gen SRY. Las moléculas señalizadoras, pues implicadas en la traducción y proliferación, los LEFT en la simetría corporal, Sonic con el sistema nervioso central, y en general lo vamos a ver mucho porque es bien chismoso y lo vamos a ver en todos lados, pero predomina el sistema nervioso, WNT en la diferenciación celular y en la proliferación, y el ácido retinoico que va a estar implicado en patologías. Ahorita vamos a ver el ácido retinoico. Entonces, ¿qué es lo que sí o sí deben de acordarse o quedarse para sus exámenes? Si ustedes leen el libro, van a ver que es como un capítulo de esto y que les van a hablar de que en la larva, tal, este gen actúa de esta manera. La verdad, no les preguntan como a ese nivel, pero sí les llegan a preguntar de los genes Fox, de los genes PAX y del gen Sonic. Y de hecho, sí, Sonic se lo pusieron por el dibujo animado. Eh, los genes Fox, vamos a ver que son entonces una identidad posicional, porque nos va a dar el eje anterio-posterior, es decir, de cabecita a pies, y una identidad segmentaria. Segmentaria. Vamos a tener igual los genes PAX que nos van a dar una diferenciación celular y una organogénesis. Y los genes SONIC que van a ser conocidos como morfógenos. ¿Qué es lo que les explicaba? Morfógenos, ajá. Que responden las células de acuerdo a la cantidad que reciba. Si recibe mucho, va a estar actuando como una activación o como un inhibidor. Y esto va a predecir también una diferenciación. De hecho, hay un modelo que es una como bandera italiana, que es, o francesa, no me acuerdo, que es azul, blanco y rojo, donde el azul es donde se recibe más y va a tener el efecto esperado, el blanco es donde recibe una cantidad intermedia y puede ser indeterminado, y el rojo donde ya está lejos de la señal y no recibe nada la célula. De estos factores, ¿alguna duda? No, alguna. Vale. Entonces, les hablé del ácido retinoico, que es igual un factor de, bueno, ajá, sí, un factor de una molécula señalizadora. No es factor de transcripción, es molécula señalizadora. Y va a ser muy importante. Este ácido retinoico proviene de la vitamina A, que también lo conocemos como retinol. Esta vitamina A va a generar un metabolito, es decir, la parte activa que va a ir a funcionar en el cuerpo. Y a ese metabolito se le conoce como ácido retinoico. Va a desempeñar un papel en el desarrollo embrionario, ¿vale? Y va a depender de su expresión, ¿vale? Entonces, si tenemos mucho, que sería un exceso, o si tenemos poco, que sería una deficiencia. Puede ampliar o puede generar su expresión a una gama de malformaciones, ya sea en exceso o en deficiencia. ¿Qué malformaciones nos va a dar? Nos va a dar malformaciones cardíacas, nos va a dar malformaciones en cara, en ojito, en los miembros, que en este caso serían bracitos y piernas, en el sistema urogenital y en el sistema nervioso central. Aquí es en una zona muy específica que se llama romboencéfalo. ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, va a depender básicamente de la capacidad
de ingerir, ¿vale? Nosotros las vitaminas, en este caso es una vitamina exógena, ¿vale? Que tenemos que adquirir del exterior, exógena exterior, ¿vale? Cuando es algo endógeno es que puede estar dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces aquí la vitamina A, el cuerpo es incapaz de sintetizarlo de forma endógena, ¿vale? Por lo que se adquiere de la alimentación. ¿En qué alimentos lo podemos obtener? En lácteos, en huevo, en mariscos, en zanahorias, hojas verdes, ¿vale? Y vamos a tener requerimientos. Igual, por eso, por ejemplo, el retinol, el ácido retinóico tiene que ver con las integraciones visuales fisiológicas y por eso luego a veces está el mito de come zanahoria para que no te quedes ciego, ¿vale? Y vamos a tener requerimientos. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, vamos a ver que justamente el ácido retinoico debe de ser de 540, no más, no menos, y es una suplementación que se les debe de estar dando. Pero esta molécula señalizadora la debemos de vigilar más. ¿Por qué? Por todo esto, por más malformaciones cardíacas. Obviamente, si tenemos una paciente con una malnutrición, es decir, que no se alimente de manera adecuada, que durante el embarazo no coma verduras, no coma frutas, lácteos, sino coma, pues a lo mejor poco por alguna deficiencia o que coma mal, ¿vale? Vamos a poder ver estos defectos. Y son muy comunes y vamos a ver que el ácido retínico entonces se va a requerir en ciertos procesos también que nosotros queramos formar a nuestro fetito o a nuestro embrioncito. Entonces, ya la última parte de esto, si no hay dudas, va a ser los genes que van a intervenir en el desarrollo y en el cáncer. ¿Vale? Nosotros vamos a tener unos guardianes del genoma, que van a ser estas moléculas que nos van a estar vigilando. Para ello debemos conocer diferentes conceptos. Ay, Dios. Tenemos los protoncogenes. Estos protoncogenes nos van a ayudar a regular la proliferación y el crecimiento celular. Estos protoncogenes van a estar vigilados, ¿vale? Por los genes supresores de tumores. Supresores de tumores. Van a ser los guardianes, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a actuar un gen supresor de tumor? Como su nombre lo dice, van a estar limitando y vigilando. Vamos a ver que estos genes supresores de tumores limitan la frecuencia de las divisiones. Si nosotros, por ejemplo, en un ejemplo muy burdo, nos cortamos un dedito y nos hacemos así una herida, vamos a ver que empieza a haber entonces una activación de los protoncogenes para que crezcan estas células de nuevo en la herida. Aquí vamos a tener la herida y se rellena. Cuando ya sea necesario, los genes supresores de tumores van a ir a detener este crecimiento y nuestra herida va a cerrar como si nada. Dentro de estos genes supresores de tumores vamos a encontrar varios. El gen maestro es el P53, el guardián del genoma. Ahora, ¿qué va a suceder? Estos protoncogenes pueden mutar y convertirse en oncogenes. Estos oncogenes son los efectores reales de la proliferación descontrolada. Es decir, en una célula vamos a obtener 2, pero esta célula nos va a estar dando 4 y se va a estar dividiendo sin control hasta aumentar una gran cantidad. Entonces, aquí puede haber una mutación a nivel de protoncogenes o puede haber una mutación a nivel de genes supresores de tumor. Es decir, el protoncogen está bien, pero el gen supresor de tumor ya no los va a detener y va a seguir la proliferación, ¿vale? Por esto. Y se va a convertir en un oncogen. El oncogen es el que ya nos daría esta proliferación. En nuestro feto vamos a tener mucha proliferación y mucho crecimiento de células, por lo cual esta regulación debe estar de manera adecuada. ¿Dónde vamos a ver cómo se regula? En la regulación del ciclo celular.
para evitar crecimientos anormales. Pueden suceder, sí, y pueden suceder mutaciones que afecten a nuestro bebito y hay tumores que vienen de vida prenatal, ¿vale? Desde que se están formando y uno de ellos es el retinoblastoma. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ya una vez que tenemos esto, vamos a tener un gen mutado. ¿Cómo funcionaría? Bueno, aquí tenemos nuestro gen mutado. Ya vemos que este gen mutado no lo vamos a aplicar en embriología, lo vamos a aplicar de manera general. Va a ser un queratinocito. Un queratinocito va a ser la célula que nos va a dar células de la piel, ¿vale? De manera general. Este queratinocito está mutado, lo que nos va a dar que los queratinocitos se dividan sin control y va a haber una cantidad elevada. Esta mutación puede ser incluso por ya sea radiación o por un virus. Hay un virus que es el VPH que puede empezar a generar, se le llama papilomas, ¿vale? Van a ser crecimientos de la piel. ¿Han visto la cresta de los gallos? Sí. Sí. Tengan esa imagen en su cabeza y ahora imagínense esa forma, pero en la piel, ¿vale? Entonces van a ser crecimientos así, ¿vale? Pueden ser sobre los deditos y aquí ya estamos teniendo justamente esta proliferación descontrolada, generalmente se autolimitan, pero también que, o sea, por ejemplo, algo así súper típico de las mujeres es, vas, te haces las uñas y en qué metes la mano para que se te sequen. En una lámpara. Esa lámpara da rayos, ¿vale? Son rayos UV. Finalmente son cantidades menores, pero si alguien tiene los factores de riesgo y la susceptibilidad, pueden mutar el gen. Entonces puede empezar a haber un crecimiento descontrolado en estos queratinocitos y generar tumores, ¿vale? Una tumoración va a ser un aumento del volumen de algo. Estas tumoraciones entonces pueden darse en cualquier parte del cuerpo. Aquí les puse un ejemplo muy burdo que son en queratinocitos, ya sea por una radiación o por un virus que empiezan a crecer descontroladamente, ¿no? Aquí en este caso, en el de la radiación, sí se aumentaría las células para formar como una bolita. Y es algo que tenemos todos y a lo que vamos a estar susceptibles en algún momento. Si nosotros no conocemos bien cómo se regula este ciclo, se puede afectar nuestro bebito, ¿vale? Y este tema que vamos a ver en la siguiente clase, que es ya como tal ciclo celular, es muy importante tener en cuenta estos conceptos, todo lo que vimos en esta clase, para entender cómo van a proliferar las células de nuestro fetito y también es un tema que nos ayuda a saber cómo van a proliferar nuestras propias células y poderlo correlacionar después, ¿vale? Ciclo celular lo van a ver ya en muchos temas después en genética, lo pueden ver en patología, entonces es un tema que sí se les tiene que ir quedando desde ahorita. A la primera yo sé que a lo mejor muchas veces no queda, pero sí es importante irlo repasando, ¿vale? Entonces, ¿no hay ninguna duda? ¿Dudas? ¿Están así ahorita? No, creo que no. Vale. Entonces, si no hay ninguna duda, eso sería todo por la clase de hoy. Y nos veríamos entonces la siguiente semana para empezar división del ciclo celular. Igual si les llega a surgir alguna duda en el transcurso, pueden mandar un mensajito sin problema y yo se las resuelvo. Y les puse esta frasita. Siempre me gusta ponerles frases. Y esta dice, recuerda que estás por vivir lo que en algún momento era un sueño, ya sea por la decisión que ustedes hayan tomado de elegir medicina, están iniciando algo nuevo, es algún sueño, va a ser pesado. Primer año, y mi gato chillo, va a ser de los más pesados en adaptación, ¿vale? Porque nosotros cuando entramos a primero venimos de un modelo de prepa o de CCH o de cualquier otra preparatoria que es muy diferente. Es donde todavía los doctores te dan todo, donde a lo mejor no tienes que estudiar tanto, o a lo mejor, porque a mí me pasó, no sabías cómo estudiar. O sea, a lo mejor la carga de temas no era mayor. Y aquí tienen que aprender métodos de estudio
tienen que aprender qué les adapta a ustedes, cómo les va a funcionar. A lo mejor les funciona leer, van a haber personas que les va a funcionar mucho escuchar las clases. Yo tengo compañeros que llegaron a grabar las clases y las escuchaban y cuando se les quedaba, leyendo se les quedaba, que a veces necesitan generar una organización visual. Yo soy mucho de generar algo visual y de tener en orden la información, ¿vale? Porque a mí se me acomoda así. Pero es algo que ustedes tienen que ir descubriendo y que tienen que ir conociendo, ¿vale? Igual la parte de los horarios, em, que ustedes empiecen a generar una rutina y que destinen ciertas horas a estudiar un tema y que generen descansos, ¿vale? Es una etapa nueva. Siempre les pongo este dibujito. Yo entré en 2022 y estaba muy de moda esto, el gatito. Y me acuerdo que lo primero que hice con mi tablet fue hacer ese, ponerle la bata y un estetos y ese. Entonces, eh, hay muchos que usan igual las tablets que funcionan los apuntes digitales, hay otros que les funcionan más los apuntes en hojita. A mí me funcionaban mucho las flashcards, que era usar como estas fichas de trabajo, ajá, son fichas de trabajo que son como más gruesas a la mitad y que puedes escribir con plumón. Entonces ahí iba desarrollando como lo más importante de cada tema y si a lo mejor acabas con un monchezote así de 100 hojas en un bloque o 100 fichas en un bloque, pero es la forma en que tú te adaptes. Igual, eh, hay veces que ya leen resúmenes, hay muchos resúmenes que les dan, solo chequen que tengan información actualizada y que coincida con la de los libros. Y también si van a usar inteligencias artificiales, empleenlas bien, o sea, úsenlas bien, que les den buen material para estudiar, que les den un buen resumen, que, o si a lo mejor a ustedes les cuesta imaginarse, Embryo es una materia que van a tener mucha imaginación, que va a ser 3D para que ustedes vean o se imaginen cómo está sucediendo. En anatomía tenemos aplicaciones, tenemos modelos, tenemos cosas que se pueden ver, que pueden tocar. Aquí no, ¿vale? Entonces aquí podemos hacerlos ya sea con plastilina. He trabajado igual con varios chicos en clases en años pasados, eh, formando los modelos de plastilina para que vayan entendiendo de mejor manera, ¿vale? Para que se hagan esta imaginación espacial. Ahora sí depende de cómo es su modo de eso, de modo de aprendizaje de ustedes. Entonces, independientemente de todo, van a empezar una etapa que en algún momento fue un sueño y que va a ser un proceso de adaptación un poco pesado, pero no es imposible. Entonces, igual cualquier duda que vayan teniendo sobre cómo pueden estudiar o que les está costando algo, pueden mandarme un mensajito, aunque no sea de Embrio. Sí, así son dudas muy específicas así, pues ya busco la manera de resolvérselas. Em, y también algo es que el método de estudio que van a tener en Embrio va a ser muy diferente al método de estudio que van a tener en Bioca y al que van a tener en Histo y al que van a tener en Anato. Entonces no se casen con uno, pueden combinarlos y les voy a buscar un videito y se los mando. ¿Vale, chicos? Entonces, si no queda ninguna duda, esto sería por la clase de hoy. Esta primera clase, como principalmente primera y segunda clase son muestra. Yo hago dos clases muestra, mis demás compañeros desconozco. Em, Se las subo a YouTube y les voy a subir obviamente ya la carpeta con libros. Bueno, hoy les doy el acceso a la carpeta con libros, donde van a estar los lienzos, donde van a estar las flashcards y donde van a estar las grabaciones. Igual se las subo en la carpeta para que no se les llegue a perder. Entonces, sería todo por hoy y nos vemos el siguiente sábado igual a las 9 m. Si llegara a haber un cambio de horario por cualquier cuestión, yo se los aviso con anticipación en el grupo. ¿Vale, chicos? Vale, muchas gracias. Gracias.